de de Parker, Bronx, Nueva York. ¿Me escuchan bien, hermanos? Agradecemos, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos está regalando, en el cual pues encontramos el deseo de hablar este mensaje de esperanza, el plan que ustedes tienen, mis hermanos, de predicar cada domingo por la noche, y sabemos que se llegan a muchas personas y personas que ven a través de las redes sociales, aprovechando la tecnología. Se llega a través de Facebook, de YouTube. Bueno, la tecnología es preciosa, aprovecharla, porque queremos hablar de cosas que cambian al hombre. Queremos hablar de el único mensaje que puede transformar al ser humano. Y este mensaje es el mensaje de Dios, que todavía le está dando la oportunidad a aquellas personas que nos están viendo en distintas partes del mundo, vamos a decir, porque no solamente en Estados Unidos, aquí en Honduras y fuera de Honduras, muchas personas ven el mensaje que Dios todavía está en vigencia. Digo Dios todavía, ¿sabe por qué? Porque tenemos la libertad de hablar este mensaje, pero también tenemos la oportunidad porque estamos con vida, porque después de muerto las personas, cualquier mensaje que podrán darle ya no lo va a escuchar. Por eso usted que nos está viendo en esta oportunidad, mis estimados, queremos decirle que Dios todavía está hablando. Y lo vamos a repetir una vez más, como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque puede ser que usted sea la última vez que escuche este mensaje, porque hay dos eventos que son inevitables. La muerte. La muerte es algo que todo mundo va a experimentar. ¿Por qué muere el hombre? Bueno, muere el hombre porque Dios lo ha dicho. Muere el hombre porque en este mundo somos temporales, somos pasajeros. Pero muere el hombre, pero la muerte es la muerte triste y lamentable, es la condición que cuando el hombre muere y muere sin Cristo, va a un lugar de perdición, de condenación. Por eso, como le decía, este mensaje es lo único que puede cambiar al ser humano. Pero el segundo evento que estamos esperando, y por los acontecimientos que estamos viendo, estamos el momento que la iglesia pronto se va. Que el rapto, que el arrebatamiento, la iglesia ya va a suceder. Yo quiero compartir en esta oportunidad de uno de las tribus, de las 12 tribus de Israel. ¿Sabe? Hay una tribu que tiene una característica bien interesante, que tiene un atributo bien interesante, y es la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar la describen en el capítulo 12 de Primera Crónicas, y dice que esta tribu tenía un atributo que no lo tenían las otras tribus. No la tenía la tribu de Benjamín, no la tenía la tribu de Judá. Tenían otros atributos y otras características, pero mire que dice cómo eran los de la tribu de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Voy a repetir este versículo porque quiero enfocarme en tres cosas que encontramos acá. Primero dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta tribu tenía este atributo o tenía esta característica. Eran hombres muy estudiosos. Las otras tribus eran hombres valientes, eran hombres ágiles, eran hombres hábiles para las otras tribus. Pero esta tribu tiene esta característica preciosa. ¿Y sabe qué? Que el tema que yo quiero compartir en esta oportunidad, Dios quiere hombres entendidos en los tiempos. Mire, Dios quiere hombres entendidos en los tiempos. ¿Cuántos hombres habían aquí? No era uno. 200, mire, eran 200. Yo no sé si eran jóvenes, yo no sé si eran ancianos, no, pero eran hombres que tenían una dedicación. ¿Y por qué estos hombres tenían esta dedicación? Porque eran hombres que estudiaban los tiempos. Si la Biblia describe
que eran hombres que entendían los tiempos, es porque ellos estaban viendo como el futuro, estaban viendo como más adelante, o también ellos entendían lo que está pasando. Yo creo que nosotros en estos tiempos, mis amados, creo que estamos viendo lo que está pasando. Los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. Los tiempos en los cuales nos estamos nosotros, los acontecimientos que están pasando en todo el mundo, son tiempos que nosotros deberíamos, tal como esta tribu de Isaacar, tener ese atributo, tener esa característica. ¿Por qué? Porque los estudiosos en los tiempos solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Los tiempos que estamos viviendo, los acontecimientos que están pasando. Y entonces estos 200 hombres, dice, eran entendidos en los tiempos. Los tiempos que cada día vemos que este mundo va de mal en peor, que este mundo camina muchos seres humanos, muchas personas lejos de Dios, apartados de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los tiempos de Dios se están cumpliendo. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, también debe ser esto, que en los últimos días habrán tiempos peligrosos. Y comienza a darle a características cómo es la conducta del hombre. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, porque aquí está hablando a que hay que entender los tiempos. Aquí no habla de tiempos, que va a haber lluvia, que va a ser sol, porque hoy hay muchos que le dicen, bueno, le vamos a describir cómo es el tiempo. Y ellos hablan que dice que este día va a haber mucho calor y que este día va a haber mucha lluvia. ¿Por qué? Porque también han estudiado y ven ellos lo que está pasando en la naturaleza y están hablando, por ejemplo, últimamente están diciendo que este año, dice, van a haber muchos tiempos peligrosos porque vienen grandes huracanes, vienen grandes tempestades, sobre todo estos países que siempre han sido afectados. ¿Quiénes dicen eso? Bueno, los que estudian meteorología. ¿Qué es lo que hacen en la meteorología? Estudian los tiempos sobre lo que va a pasar con estas grandes temperaturas o estas grandes lluvias e inundaciones. Pero los tiempos a lo que estos hombres estudiaban los tiempos de lo que acontecía en el mundo. Estos hombres, ¿sabe qué? Eran hombres que servían al rey. En aquel tiempo está hablando que era el rey David. Servían a un rey. Nosotros, mis amados, mis amadas, también servimos a un rey. Es nuestro rey de reyes, señor de señores. Y como hombres, mujeres que Dios nos ha dejado, ¿dónde usted y yo vamos a conocer los tiempos? ¿Saben dónde vamos a conocer los tiempos de lo que está pasando? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 3:12 que ya es hora de levantarnos porque ahora está más cerca nuestra salvación. Dice que el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que está viviendo y el tiempo que estamos viviendo nos está anunciando que estamos ya cerca, como les decía, de ese evento. En la iglesia pronto se va. La iglesia, el pueblo de Dios, los que un día reconocimos a Jesucristo, los que un día reconocimos que vivíamos en este mundo perdidos, que estábamos yendo hacia el infierno, pero pudimos decir, Señor, ven a mi corazón, reconocimos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Mire, el que estudia los tiempos también, las personas, mire, hoy en estos tiempos la ciencia se ha aumentado. ¿Sabe que la ciencia se ha aumentado? ¿Por qué? Porque la gente está estudiando mucho y la gente estudia, pero por ejemplo, para avances de tecnología y todo lo que cada día vemos, realmente es increíble cómo la ciencia está aumentando. ¿Por qué? Porque las personas seculares, científicos y estos hombres que estudian mucho, ellos aprenden mucho y ponen en práctica ese conocimiento, pero ellos no entienden el tiempo de Dios. La gente está estudiando en estos días para ver cómo la tecnología cambia. Yo creo que todos estamos escuchando ahorita de la famosa inteligencia artificial. ¿Sabe qué está haciendo la inteligencia artificial? Estaba leyendo recientemente que en un país de Corea del Sur sacaron todos los empleados que era de una compañía fuerte, que eran como 100 empleados, y estos 100 empleados fueron sustituidos por 100 robots que iban a hacer o están haciendo el trabajo que hacían aquellas 100 personas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que es el estudio que las personas están buscando cómo sustituir al ser humano, mire, para que el ser humano ya no haga ese trabajo.
Pero la palabra de Dios nos lo dice en el libro de Daniel. Dice que en los últimos tiempos, ¿qué? La ciencia se va a aumentar. La ciencia se va a aumentar. Yo creo que todos increíblemente vemos cómo la ciencia se ha aumentado. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno va a la palabra de Dios, encontramos que lo que está pasando en este mundo ya Dios lo ha dicho, pero mire, no lo dijo ayer, no lo dijo el año, no lo dijo hace más de 2500 años. El profeta Daniel está diciendo lo que va a pasar. Y le voy a leer en el capítulo 12, hablando sobre lo que estamos viendo. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 12, hablando sobre lo que estamos contemplando ahorita. Muchas personas de repente quedan asustados porque ven que lo que está creciendo, la tecnología y la ciencia. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor en el capítulo 12 y versículo 4? Pero tú, Daniel, mire cómo Dios le está diciendo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Mire, hasta el tiempo. Le está hablando del tiempo. ¿Cómo eran estos hombres? Estudiosos en los tiempos. ¿Cómo Dios le está diciendo a Daniel? Le dice, mira, Daniel, tú dices, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mis estimados, ustedes que me están viendo en cualquier parte en este momento, mire, lo que está sucediendo es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Y estos 200 hombres hacían eso. Ellos eran entendidos en los tiempos. Y ahora nosotros, a través de la palabra de Dios, encontramos que lo que estamos viendo no es una casualidad. Lo que estamos viendo es que los seres humanos hoy en día están cada día peleando con Dios. ¿Sabe usted que los seres humanos están peleando con Dios porque se han vuelto como una competencia para con Dios? Pero Dios no compite con nadie. Dios deja al hombre a libre albedrío y por eso los seres humanos hacen lo que quieren. La ciencia se va a aumentar. ¿A dónde? En los últimos tiempos. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? Se los repito, lo que estamos viviendo actualmente. Se habla de la famosa frase que nada más yo la puedo ver con 2 letras, la famosa IA. Cuando usted mire la palabra IA, quiere decir inteligencia artificial. Esa es la palabra de moda. Es la palabra de moda que en muchas partes del mundo son las máquinas. Eso quiere que las máquinas están sustituyendo el trabajo de los seres humanos. Dicen que a partir de aquellos que creen que a partir del año 30, dicen que va a haber demasiada desempleo porque las máquinas van a comenzar a sustituir lo que el trabajo hacen los seres humanos. Nosotros nada más creemos que la palabra de Dios está cumpliendo. La palabra de Dios está cumpliendo. La ciencia está aumentando. Yo puedo comentarles que yo he tenido en mi experiencia de mi trabajo, cuando yo era un jovencito, tenía creo 1972, tenía 15 años. Y sabe, yo tenía un trabajo, mi trabajo era de mensajero. Y mensajero que era el que llevaba telegramas. En aquel tiempo la comunicación que había de las personas entre distintas ciudades, no había teléfonos de ninguna índole, sino que la comunicación era a través de mensajes de telegrama, y uno pues mandaba de una ciudad a otra un mensaje y el mensaje llegaba. Y comenzó, mire, y yo pude ver cómo la ciencia ha aumentado. Después comenzaron los teléfonos que eran de manilleta. Yo podía ver después los teléfonos de manilleta, que así la gente se comunicaba con los teléfonos, les daba vuelta de manilleta. Después llegaron los teléfonos con disco y comenzó la tecnología, y ahora vemos cómo la tecnología ha avanzado. ¿Sabe usted que en muchos países lo que se llama la tecnología fija, de telefonía fija, teléfonos fijos, son los que teníamos en nuestra casa? Antes era un privilegio tener un teléfono en la casa de uno porque había mucha demanda, pero yo creo que en muchos lugares ya la tecnología fija, son raras las casas donde se maneja. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando por la inteligencia artificial. ¿Quiénes conocen eso? A través de la palabra de Dios.
Estos hombres eran entendidos de los tiempos, sabe que eran estudiosos, leían mucho lo que en aquel tiempo era la Torá, leían mucho lo que eran los libros que había dejado Moisés, eran conocedores de los tiempos. Nosotros, mis estimados, conocemos ahora de los tiempos que estamos viendo, de los tiempos por lo que está aconteciendo. Pero es Dios en su palabra que nos ha dejado. Pero mire, ahora mire, número 2. Primero era hombres que conocían los tiempos. Ellos conocían lo que estaba pasando. Nosotros conocemos, aquellos que estamos en el camino de Dios, si leemos la palabra, si somos estudiosos de la palabra, si somos conocedores de la palabra, vamos a entender lo que está pasando. No nos asusta, no nos asusta. Pero miren lo que hacían acá. Esta parte me gusta, la parte número 2, dice aquí que estos hombres, además de que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ahora nosotros, que somos entendidos de los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, usted que me está viendo, mi estimado, ¿sabe qué? Le estamos hablando de un mensaje de vida, como le decían, de un mensaje de esperanza, de un mensaje que puede cambiarle a usted, pero que si usted le pone atención a este mensaje, que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el mensaje de las buenas nuevas de salvación? Bueno, el mensaje de salvación es que Dios envió a su Hijo para que el ser humano no vaya a un lugar de condenación. Y por eso el Santo Hijo de Dios dijo, en cierta ocasión en los evangelios, él dijo, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que estaba perdido. El ser humano está perdido. El hombre que vive en este mundo y vive sin Cristo, su vida está yendo hacia un lugar de condenación, el infierno. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, le estamos diciendo. Mire, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que estamos entendiendo en los tiempos. Le estamos hablando de que hay un mensaje que cambia. El mensaje es de la palabra de Dios. Dios todavía está hablando al hombre. Dios todavía le está dando la oportunidad al hombre. Porque es en vida que el ser humano tiene que cambiar su vida. Ya después de muerto, cualquier cosa que usted le hagan no va a tener ningún resultado. ¿Qué necesita hacer usted, mi estimado? Mira, usted ha escuchado el mensaje de Dios por muchas veces. Hay muchas personas que van a la iglesia, hay muchos que son hijos de líderes, de personas que están involucradas en la iglesia y que también han escuchado este mensaje, pero sabe que está pasando, que el ser humano está endureciendo el corazón. Y no quieren hacer. ¿Qué no quieren hacer? No quieren reconocer que Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, murió en la cruz. ¿Sabe por quién Él murió? Por mí. Él murió por nosotros. La Biblia dice que Él derramó su sangre, Jesucristo, ahí pagó el precio de nuestros pecados. Quien merecía ese lugar, mire, yo estoy consciente, por eso yo sé lo que tengo que hacer, porque yo sé que Jesucristo ocupó mi lugar, porque yo merecía ese lugar de esa cruz, yo merecía por mi vida que vivía en el placer, en el pecado, en la maldad. Yo sabía, me doy cuenta conscientemente que estaba caminando hacia el infierno, pero ahora la palabra dice, sabían lo que tenían que hacer. Jesucristo fue a la tumba después de que murió, resucitó al tercer día, venció la muerte. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que después de que Él resucitó, caminó 40 días, ascendió a la diestra del Todopoderoso. Él dijo en el Evangelio de Juan que Él iba a preparar un lugar y que iba a volver, Y es lo que nosotros esperamos. Y como sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer aquellos que estamos en el camino de Dios, le estamos advirtiendo a usted. Sabían lo que teníamos que hacer. Aquellos hombres sabían lo que tenían que hacer, nosotros sabemos lo que teníamos que hacer. ¿Qué más tenemos que hacer? Mire lo que nos dice aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8 y versículo 12. Mire lo que dice cuando uno oye la palabra de Dios. Dice el capítulo 8 y versículo 12, hablando de lo que la palabra de Dios impacta, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Miren, habían entendido. ¿Cómo eran aquellos hombres? Eran entendidos. Y entonces los que habían entendido, mire, dice que se fueron, dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber.
Pero ellos no solamente lo hacían para ellos, sino que además dice, y a obsequiar porciones, y a obsequiar porciones. Eran hombres que sabían que tenían que hacer, y ¿sabe lo que ellos tenían que hacer? Era identificarse con los que no tenían, con los que no tenían. A veces nosotros sabemos que hay gente que tiene necesidad, pero nosotros solamente estamos conscientes, pero no lo hacemos. Y esto dice que iban. Estos dicen que eran personas que ellos sabían que le daban, que ayudaban, que se identificaban. Qué lindo es saber cuando alguien sabe que la palabra del Señor nos enseña, ¿sabe qué? Poner en práctica el amor. Como hijos de Dios que somos, tenemos que además de hablar del mensaje que estamos hablando, pero también estos hombres, dice el versículo, se lo voy a leer de Nehemías 8:12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y todo el pueblo, mire, todo el pueblo. ¿Cuántos eran los entendidos en aquel, de la tribu de Isaacar? 200 entendidos en los tiempos. Y entonces dice aquí, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, mire, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras, porque habían, hermanos, cuando uno entiende la palabra como un hijo de Dios, uno sabe lo que tiene que hacer. Yo sé que Dios me ha tocado mi corazón. Yo sé que un día, hace 40 años, voy a decir como testimonio, yo entregué mi vida a Cristo, yo iba hacia el infierno, pero un día yo sabía lo que tenía que hacer y lo que yo tenía que hacer primero es reconocer que soy pecador. Usted, mi estimado que me está viendo, usted sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que lo que tiene que hacer, tiene que detenerse, dejar de vivir esa vida de placer, de pecado, porque esa vida, mira, hay personas que están conscientes, no hay nadie que ignore de lo que estamos hablando. No hay nadie que diga, no, yo no entiendo. No, sabe que el mensaje del evangelio es sencillo. ¿Sabe por qué es sencillo? Porque Dios que ama a la humanidad, Dios que ama al hombre, puso a su Hijo Jesucristo para que ocupara el lugar de nosotros. Sabían lo que tenían que hacer. El hombre sabe lo que tiene que hacer en estos tiempos. La palabra de Dios se pregona, la palabra de Dios se predica, pero el hombre no quiere buscar las cosas de Dios. Aunque escuche el mensaje, Satanás está endureciendo su corazón. Nosotros queremos decirle, mi estimado, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios quiere que usted sea libre, libre de la esclavitud, del pecado, de la maldad, del placer que solamente el enemigo está poniendo en el corazón del hombre porque quiere destruir al ser humano. Pero ahora dice que sabía lo que tenía que hacer los que eran entendidos. Y por eso nosotros que estamos conscientes de que usted, mi estimado, si usted no se arrepiente, usted va al infierno. ¿Qué tiene que hacer usted? Decirle, Señor, perdóname. Señor, ven a mi corazón, no quiero ir a ese lugar. Muchos, se lo repito, no creen que el infierno existe, no creen que el infierno es real. Sí es real, le voy a decir. ¿Sabe quién habló más del infierno? Yo lo he dicho muchas veces, quien habló más del infierno en los evangelios es el Santo Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo. Su mensaje era que Él había venido para buscar y para salvar. ¿Salvar de qué, dirá usted? Salvar de no ir a ese lugar de condenación que es el infierno. Yo le quiero decir en esta oportunidad a usted, si usted sigue viviendo, mire, usted está consciente. Hay gente, mire, hace poco yo escuchaba a una persona que decía, no, si yo me muero me voy para el infierno, yo sé que voy para el infierno. Y que bien sabía. Y yo le digo, ¿y por qué usted no hace un alto en su vida? No, dice que, y comenzó aquel hombre a justificarse conscientemente. Satanás está cauterizando la mente del hombre, la mente de los seres humanos, y piensan que viviendo esa vida de pecado, de placer, de droga, sexo, alcohol y todo lo que es ilícito, matando, asaltando, mire, porque hay tanto pecado. Pero ¿sabe usted cuál es uno de los grandes pecados del ser humano? El libro de Santiago dice en el capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Mire lo que le digo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas los seres humanos podemos hacer? ¿Cuántas cosas buenas nosotros también que estamos en el camino de Dios deberíamos hacer cosas buenas?
¿qué es bueno? Estos sabían lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que hagamos lo bueno, porque los entendidos en los tiempos somos llamados a hacer las cosas buenas. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, le voy a mencionar 5 cosas mínimas buenas que deberíamos hacer. Número 1, tener tiempo más con Dios orando. Yo estoy consciente de que lo que tengo que hacer es orar más. Estos tiempos que vivimos de peligro, de maldad, de violencia, de odio, donde no estamos seguros, mire, aún así aquellos los que estamos en el camino de Dios, no estamos exentos de la maldad. Pero tenemos que la oración. Y como sabemos lo que tenemos que hacer, debemos orar. Número 2, conocer más la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Por eso yo pienso que esta palabra, mire, en los entendidos en los tiempos, solamente vamos a entender los tiempos en la palabra del Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Y el Señor él comenzó a darle señales de los tiempos y le dijo cómo iban a ser los tiempos. Y en estos tiempos que el Señor dijo hace 2000 años, ¿sabe qué? Ahora creo que me parece que este mensaje el Señor lo dijo ayer. Dijo, habrá hambres, habrá pestes, habrá guerras, habrá terremotos. Todas estas cosas están aconteciendo. Se dice que en este siglo XXI que estamos viviendo es el siglo donde ha habido más enfermedades, es el siglo donde ha habido más violencia, es el siglo donde ha habido más pestes. Bueno, acá en Honduras les voy a decir, hay una gran preocupación porque no sé si les decía la vez pasada a mis hermanos de acá de Nueva York, les comentaba de lo que está pasando en Honduras actualmente. ¿Sabe qué? El gobierno está preocupado porque los hospitales están llenos, porque el dengue está arreciando y han muerto muchas personas. Los hospitales están llenos. Los hospitales acá, todos los hospitales del gobierno están llenos. La gente hasta en el piso está tirada porque no hay espacio en los hospitales. El dengue está arreciando y la gente está muriendo. ¿Pero qué dijo el Señor? Habrá pestes. Él no dijo que iba a haber una peste, habló plural. Por eso aquellos que estamos en el camino de Dios sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo? Entendiendo los tiempos. Hay personas que no podemos entender o hay gente que no entiende nada de las cosas de Dios. Primero porque no lee la palabra de Dios. Y ¿sabe qué dicen estos versículos del libro de 8 de Nehemías? Que Esdras se paraba y que leía la palabra de Dios. Y era tanto el impacto cuando escuchaban la palabra de Dios que hasta lloraban. Hasta se quebrantaban. Es que la palabra de Dios toca el corazón de uno, pero esa palabra toca cuando la leemos. Esa palabra de Dios nos hace reflexionar cuando meditamos en ella. Y qué lindo es saber que estos hombres, mire que además que le daban a los demás, les ayudaban. Así es el que está en los caminos de Dios, entiende que se identifica con el pueblo de Dios. Y mire qué otra cosa preciosa lo que dice aquí en este versículo, y que se iban a gozar de grande alegría. Los hijos de Dios nos gozamos. Yo creo que vivir una vida de amargura, una vida de odio, de resentimiento, el único que pone en el corazón del ser humano es Satanás. No quiere que nos alegremos. Pero ¿cómo nos alegramos? Dice que porque habían entendido, mire, estos habían entendido que la vida en el Señor era una vida de gozo, una vida de alegría. La vida cristiana, mis amados, mire, número 3, les decía, número 1, una vida de oración, debemos orar más. Número 2, debemos leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque cuando leemos la palabra, entendemos que tenemos que vivir una vida de gozo. Y ese gozo que nos hace, que nos da, que ayudamos, dice. Yo agradezco al Señor y que yo sé que muchos hermanos en lo personal, en los momentos difíciles que he tenido, Dios ha sido bueno a través de muchos hermanos y gracias por todos aquellos que han sido de mucha bendición en mi vida. Y no lo digo porque aquí está la palabra del Señor, mire, aquí está en la palabra del Señor. ¿Qué hacían estos cuando habían entendido? Habían entendido que había que ayudar. Van y le dan de comer, dice, a los que no tenían. Eso dice el Señor. Por eso cuando el Señor dijo, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Dijo, por cuanto lo hicieron alguno de los míos. Hermano, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Número 4, predicar la palabra de Dios.
Y una vez más se los digo yo a los hermanos de acá, de la asamblea de Parker, del Bronx, qué lindo que cada domingo ellos tienen y alcanzar la vida de otras personas. Mire, la tecnología, hermano, si usted ve la tecnología ahora, las redes sociales, casi no hay cosas buenas, casi no hay cosas buenas. Pero el enemigo se molesta que nosotros queramos llevar el mensaje. Y ese mensaje es que podamos alcanzar a través de las redes sociales. Hemos visto mucha gente que ve en otros lugares, en otros países, que ven el mensaje de la palabra de Dios. Y ánimo, mis hermanos, sigan haciendo ese trabajo, porque cada domingo Dios ha puesto en el corazón de ustedes compartir este mensaje, y no solamente este mensaje, sino que yo sé que ustedes transmiten muchos mensajes a través de las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque entendieron o hemos entendido lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la tecnología es para aprovecharla. La tecnología no solo es para que veamos ver cómo, miren la ciencia, cómo ha aumentado, mire cómo está. No, la tecnología, ¿sabe para qué? Para aprovecharla. Pero aprovecharla ¿qué? Para bien. Sabían lo que tenían que hacer. ¿Y saben lo que tenemos que hacer? Ser hombres de mayor dedicación a nuestra vida a través del testimonio que estamos dando. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, nuestro hermano? Que nuestra vida debe ser también, como dice la Biblia, cartas leídas para que otros puedan ver al Señor en nuestra vida. Yo les voy a decir algo en los tiempos que estamos viviendo. La gente creo que está cansada de escuchar el Evangelio. ¿Sabe qué quiere la gente? Quiere ver el Evangelio. ¿A dónde lo va a ver? En nuestras vidas. Podamos ser cartas leídas, que la gente diga, qué lindo, mira que me gusta cómo vivís el Evangelio, me gustaría ser un hijo de Dios como vos lo sos, me gustaría vivir una vida porque vos has entendido, como sos una persona entendida y sos entendido porque conoces, porque mire, la palabra entendido, ¿sabe qué quiere decir? Que tiene como conocimiento. La palabra entendido es que tiene madurez espiritual. La palabra entendido es que tiene crecimiento espiritual. Algunos podemos tener muchos años de estar en el camino de Dios, pero ¿sabe qué? Lo que menos tenemos es entendimiento, lo que es de lo que Dios quiere que vivamos. Pero estos 200 hombres, me encanta, mire, esa tribu tiene esa característica o ese atributo. Qué lindo que digan de nosotros, no, estos hombres son entendidos en los tiempos, conocen de Dios, saben de Dios. Hay gente que de repente quiere preguntarnos algo de las cosas de Dios y nosotros muchas veces no tenemos nada que decir. ¿Sabe por qué no tenemos nada que decir? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no leemos la palabra de Dios. Porque no practicamos la palabra de Dios. Si usted lee, alguna vez ha leído lo que dice de Esdras, ¿sabe qué dice de Esdras en el capítulo 7 y versículo 10? Le voy a leer estos versículos que es muy conocido. Mire, Esdras cuando leía la palabra de Dios, mire, era un hombre que entendía cómo era lo que Dios quería. Pero aquí encontramos de este varón lo que deberíamos muchos de nosotros hacer con la palabra de Dios, mis estimados. Entonces dice aquí Esdras 7:10, es un versículo muy conocido, pero lo quiero traer a la alusión por el hecho de que, dice este versículo aquí, porque Esdras había preparado su corazón. Mire, ¿qué quiere decir un corazón preparado? Que quería entender, que quería conocer, que quería profundizar, porque leer la palabra de Dios no es por leerla. No, hermano, leer la palabra, yo leo la Biblia, pero no. Leer la palabra es pedir al Señor sabiduría, ¿para qué? Para entender la palabra de Dios. Entonces, Esdras primero preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. Mire, inquirir era estudiar. Estudiar es profundizar y profundizar es querer conocer más de Dios a través de porque leer la Biblia solo por leerla no es importante, sino que saber qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ella. Y dice además de que Esdras, mire qué es lo que Esdras hacía, mire, que la estudiaba, que la inquiría, pero mire lo segundo que él hacía, la cumplía. ¿Qué es cumplir, hermano? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, porque Dios no está interesado en cuánto conocemos de la palabra. Ese hermano o esa hermana son conocedores, son profundos de la Biblia. No, si Dios no está interesado en cuánto sabemos, sino cuánto ponemos en práctica. Dice, miren lo que dice que él hacía aquí, va. Dice, y para cumplirla. ¿Y cumplirla qué es, mis amados hermanos? Cumplirla es ponerla en práctica. Y estos hombres sabían que si eran entendidos en los tiempos, entonces sabían que tenían que cumplir. Mire cómo es el orden. Cuando uno entiende la palabra de Dios, hermano, entonces uno la cumple. ¿Y cómo la cumple?
lo que tiene que hacer es sabiendo lo que tenemos que hacer. Que el Señor sea el Dios que nos ayude para vivir vidas de más entrega para Él, para vivir vidas de menos de este mundo que nos quiere destruir, porque recordemos miren lo que dice la Biblia en las epístolas de Pedro, que él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo siempre he dicho que Satanás no va a devorar al que está en la droga, en el alcohol, no, ya lo está devorando. Satanás quiere devorarnos a nosotros. Por eso usted que me está viendo, usted que está viviendo en su vida de placer, de pecado, no permita seguir siendo devorado. Aparte de ese camino, deje su vida en las manos de Dios, poniendo a Jesucristo en su corazón, diciéndole, Señor, perdóname, Señor, ya no quiero vivir esta vida de placer, de pecado, yo sé lo que tengo que hacer, esta droga, este alcohol, esta vida, ya no la quiero, Señor, perdóname. Usted sabe lo que tiene que hacer, mi estimado, y lo que usted debe hacer es darle un giro en su vida, poner su mirada en el dador de la vida, que es nuestro amado Jesucristo, el único que perdona, el único que salva, el único que todavía está ofreciendo al hombre una vida nueva, una vida con esperanza, una vida eterna. Y mire, y ahora nosotros que estamos conscientes sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Que estamos esperando ese momento glorioso, que pronto nos vamos a ir de esta tierra, porque Jesucristo viene a las nubes a llevarnos. ¿A quién viene a llevar? A los que un día entendimos el mensaje. ¿A quién viene a llevar? A los que un día sabíamos lo que teníamos que hacer, y es poner nuestra vida en las manos de Dios, diciéndole, Señor, perdóname, Señor. Ya no quiero seguir haciendo esto. Ya no quiero seguir haciendo daño. Yo quiero vivir una vida nueva, Señor. Quiero que mi vida sea para ti. Usted sabe lo que tiene que hacer. Hágalo. Mi estimado, usted entréguele su vida. Haga un alto, como le digo, ya no siga caminando hacia ese lugar de perdición que es el infierno. Miren, muchas personas escuchan del infierno y piensan que el infierno no es real, que el infierno es un mito. No, el infierno es una realidad. Es el lugar de condenación. ¿Quién va ahí? Los hombres que, mire, hay personas que entienden el mensaje, pero lo tienen en poco. Hay muchos que escuchan el mensaje y lo rechazan. Yo le voy a decir, usted no me rechaza a mí, usted no rechaza a los hermanos de la asamblea aquí de Bronx, de Parker. No, usted rechaza el mensaje de Dios y usted sabe lo que tiene que hacer. Usted entiende. Hay personas que están conscientes, sí, yo entiendo el mensaje, sí lo entiendo, pero si de nada sirve que lo entienda si usted no hace lo que debe hacer. Lo que el Señor quiere es que usted, mi estimado, no siga caminando, que no siga yendo hacia ese lugar, que usted, se lo repito, mire, yo siempre que predico el Evangelio hablo de esto, de lo que es una realidad, que el infierno existe. ¿Sabe qué dice la Biblia? Yo le llamo el versículo más triste de la Biblia, Apocalipsis 20:15, ¿sabe qué dice? Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, fue lanzado. ¿Cómo se escribe en el libro de la vida? Sabiendo lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabe qué? Dice en el Evangelio, en uno de los Evangelios de Marcos, dice, un joven corriendo va al Señor y le hace una pregunta, le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, aquel sabía con quién estaba enfrente. Le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y sabe, y el Señor le pregunta por los mandamientos, pero le dice una pregunta, ¿por qué me llama bueno? ¿Por qué me llama bueno? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que aquel joven sabía que porque bueno, le dijo el Señor, solamente es uno, es Dios. Y realmente solamente Dios es bueno, y ahí estaba enfrente del Dios hecho hombre, que es Jesucristo, porque es el único que es bueno. No hay otro hombre, no hay otro personaje en el mundo, en la vida, tan bueno como Dios. Solo Dios es bueno. ¿Qué haré? Pero mire, la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer? Aquel hombre había escuchado a lo mejor del Señor, aquel hombre había entendido. Pero más adelante encontramos cuando Pablo, que va persiguiendo a los cristianos, Pablo era un hombre que era enemigo, y en el capítulo 9 narramos cómo Pablo fue llamado. Pero mire la gran pregunta que le hace Pablo al Señor.
Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ah? Pablo sabía qué tenía que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí le está diciendo el Señor, levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Qué lindo es saber que aquellos que estamos en el camino sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir una vida de más entrega a Dios. ¿Cómo vivimos una vida de más entrega a Dios? Y mire, para terminar, lo que dice aquí al final de este versículo, mire lo que dice, que estos 200 hombres de la tribu de Isaacar, dice, eran 200 hombres entendidos en los tiempos y sabían lo que debía hacer. Israel lo que tenía que hacer. Pero termina diciendo, dice aquí este versículo, sabían lo que tenían que hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. O sea, cuyo dicho, ¿qué quiere decir? Que obedecían. Cuyo dicho, dice, cuyo dicho termina diciendo, seguían es que obedecían todos los hermanos. Los entendidos en los tiempos sabían lo que tenían que hacer y venía y se lo decía. Mire, o sea, cuyo dicho quiere decir que ellos les decían, cuyo dicho quiere decir que ellos hablaban. No se quedaban con ese entendimiento que ellos tenían. No se quedaban con ese conocimiento. No, ellos lo compartían. Y es lo que Dios quiere. ¿Qué? Que le obedezcamos. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis estimados? Obedecer al Señor, viviendo una vida de más entrega, de oración, de leer la palabra de Dios, de ayudar a otros, pero sobre todo de gozarnos y para terminar de seguir hablando este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, este mensaje que cambia. El único mensaje que cambia es el mensaje, como se los he dicho, el mensaje de la buena nueva de salvación de un Dios que todavía está hablando. Si usted me ha entendido el mensaje, mira, termino diciendo esto. Si usted ha entendido este mensaje, mi estimado, no lo tenga en poco. Sabe lo que tiene que hacer. Mire cómo es el orden. Usted entendió el mensaje. ¿Sí lo entendió? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios está hablando, que Dios no quiere que el hombre se pierda, que vaya a ese lugar de condenación, porque Dios quiere llevar al ser humano, al hombre que se arrepienta, a un lugar precioso que es el cielo, que pronto nos vamos a ir, porque estamos hablando, lo que estamos diciendo, viviendo los últimos tiempos, porque estos hombres eran entendidos de los tiempos, y los que entendíamos los tiempos es que nos damos cuenta que estamos pronto de irnos de esta tierra para irnos a un lugar precioso que es el cielo. ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecer. Dice esta palabra aquí, y que estos hombres seguían todo, dice, cuyo dicho seguía. El dicho es lo que estaban diciendo. No tengan en poco este mensaje. Dígale, Señor, perdóname. Sí entendí el mensaje. Entendí el mensaje que soy pecador. Entendí el mensaje que si no me arrepiento voy para el infierno. Entendí el mensaje que tengo que hacer un alto en mi vida y no seguir viviendo en el pecado. Por eso te quiero obedecer, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entregarle su corazón al Señor, diciéndole, Señor, perdóname, ven a mi corazón. Pero recuerde, el dicho en la boca es que usted tiene que obedecerlo. Necesita entregarle su vida al Señor. ¿Para qué? Para que sea parte de un pueblo glorioso, victorioso, que se llama la iglesia, que pronto se va. Tal vez hoy. Recuerde, estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo lo entendemos? Como estos 200 hombres que eran entendidos en los tiempos. ¿Y a dónde entendemos los tiempos? En la palabra de Dios, cuando somos hombres y mujeres que nos alimentamos de este libro maravilloso que nos dice, yo siempre he dicho algo, mire, que la palabra de Dios no está actualizada, no, está adelantada a los eventos que estamos viendo. Reciba a Jesucristo usted. ¿Usted entendió el mensaje? ¿Lo entendió? Sabe lo que tiene que hacer, no lo tenga en poco. Y nosotros, hermanos, que somos entendidos de los tiempos, sabemos lo que tenemos que hacer, porque es el dicho que el Señor quiere que le obedezcamos. Dios los bendiga donde nos estén viendo.